la posición fuera inflexible por parte del gobierno, no tendrían nada que negociar con Junts. El señor Alay tiene cosas que aclarar. O se aprueba la ley de amnistía o no hay legislatura. En Esquerra Republicana los de Junts se tocan las narices, en Junts si lo rentabilizamos más que Esquerra, dice, pero los días pasan. Las exigencias que pone Europa están muy bien porque todos queremos un campo sostenible, una medida para hacer una agricultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos en el momento en que ustedes estén sintonizando este episodio de La Plaza, este nuevo episodio de La Plaza, o lo estén resintonizando, que no está escrito que tengan que escucharlo solo una vez, pueden escucharlo las veces que quieran. En el momento, en cualquier caso, en que ustedes conecten, muchas gracias por hacerlo y buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Se acuerdan ustedes de eso que se decía en el circo, antes cuando el circo era el circo, y cuando alguno de sus artistas hacía un número especial y la gente se quedaba embobada de pues los trapecistas o los domadores o los malabaristas? Bueno, pues el hombre del maestro de ceremonias, en sí del circo, cuando quería poner todavía más tensión y más ilusión y más expectación en los espectadores, decían, y ahora más difícil todavía. ¿Se acuerdan? Pues ahí estamos en el Congreso. O sea, más difícil todavía. Pensábamos que con las sesiones lo habíamos visto todo, pero esta de la sesión del debate sobre la ley de amnistía, les prometo que ha desbordado todas mis expectativas y seguro que es más difícil todavía. ¿Hemos tocado fondo? Pues creo que no, lamentablemente. Y ya no nos queda más que prepararnos para próximos números circenses que seguro que serán, les apuesto lo que quieran, más difíciles todavía de los que hemos tenido que ver hasta ahora. En fin, la ley de amnistía, o no, que aún no está en el Congreso, las palabras gruesas, durísimas, tristísimas que vimos contra los jueces, amparados en la inviolabilidad del diputado en sede parlamentaria, una inviolabilidad que después ellos quieren quitársela a otras figuras institucionales, pero que para sí la quieren toda, con insultos, y ante la que la señora presidenta del Congreso no se le ocurrió. Estaba muy preocupada por si Feijóo se pasaba un minuto o no del tiempo que tenía asignado, pero que se hablara de fachas con toga, que se hablara de prevaricadores a el órgano del Poder Judicial o a los jueces, a los máximos jueces, eso parece ser que era, en fin, era perillos a la mar, no tenía importancia. Me sorprende de nuevo, pero tampoco, más difícil todavía, el grado de cinismo al que se puede llegar. El otro día lo decía no sé quién, pues ya es casi un lugar común, todos se acuerdan, el célebre gag de Casablanca, cuando el inspector francés entra a la sala de juego y dice, qué vergüenza, se juega, y mientras tanto se le acerca un camarero con un sobre y le dice, inspector, aquí tiene sus ganancias del mes, ¿no? Pues más o menos, parecido, tiene una cara parecida, bueno, es más pillo lo del inspector francés de Casablanca. Félix Bolaño, el ministro de Justicia, además de Justicia, no el ministro de Carreteras, el ministro de Justicia, después de las graves acusaciones que se habían lanzado contra los jueces, decir que quería mostrar de manera clara y nítida su más absoluto rechazo a las declaraciones que se habían vertido hoy desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Si esas palabras fueran sinceras, a quien debería extender su rechazo fue a la presidenta del Congreso de los Diputados, que fue incapaz siquiera de amonestar o de llamar la atención a quienes las estaban profiriendo, que era su obligación. Punto uno. Y después, cuando en mi comunidad de vecinos alguien, que nunca lo han hecho hasta ahora afortunadamente, llama hijo de lo que sea a alguien de mi familia o de mis amigos, yo no salgo a la comunidad a decir que muestro mi más absoluto desprecio o rechazo hacia esas intervenciones. Simplemente no me vuelvo a sentar con esa persona más en la vida, en ningún sitio, hasta que no esté seguro de que su arrepentimiento, en caso de que lo manifestara y se produjera, fuera sincero. Si el señor Bolaños siente de verdad desprecio hacia las palabras que se produjeron en el Congreso de los Diputados, lo que debe hacer es suspender, el gobierno debe suspender cualquier tipo de negociación, al menos temporalmente, hasta que estos
personajes aclaren el sentido de sus palabras y se comprometan a no volverlas a pronunciar, porque si no, nos estamos cargando muchas cosas, más allá de la buena educación. Además de eso, me gustaría tocar algo del tema de los agricultores, una situación que se está complicando y extendiendo, y también empiezan las elecciones gallegas hoy. Algo diremos, ¿no? Algo comentaremos, porque según cómo pueden tener más importancia de lo que parece, o no, que diría Rajoy. En fin, de eso vamos a hablar con nuestros contertulios habituales. Alejandro Ramírez, ¿qué tal? Buenas. Alejandro, Bernat García, hola, ¿cómo estamos? A los mandos al control, el señor Manuel Hernández, y aquí un servidor. ¿Les parece que empecemos? ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar. Más difícil todavía. Bueno, nosotros lo tenemos más fácil y hasta a veces aburrido volver a hablar, a sorprendernos de lo que es realmente sorprendente. Pero tenemos que hablar de ello, porque no en vano esta tertulia, este programa, este episodio, lo que hace es analizar, ir un poquitín más allá, ponerle un punto de profundidad a la actualidad. Más difícil todavía lo que vimos en este debate sobre una ley de amnistía que se cargaron los que la habían promovido, entre otras cosas, con el gobierno quedando en cuadros y otras cuantas reacciones que son dignas de, por lo menos, de análisis. Alejandro. Sí, creo que era algo que bueno, que estando Junts y Puigdemont por medio no se puede descartar, pero que no deja de ser una situación completamente ridícula, ¿no? Después está donde han exprimido a este gobierno todo lo que le han hecho cambiar, modificar una ley que en un principio era impecable, que reunía todo para conseguir la convivencia. Resulta que quien ha impulsado esa ley es quien te la tumba, ¿no? Pero lo peor de esto es el relato que de nuevo quieren trasladarnos, que Sánchez ha parado los pies al independentismo, no veis cómo no traga con todo, no veis cómo... Y eso es completamente incierto. Aquí es que tampoco tenía ya margen para hacer un cambio de ese calado, votándose a 24 horas la ley de amnistía. ¿Cuántas enmiendas han presentado a la ley de amnistía que habían inicialmente pactado, que ya desborda lo que estaba en el pacto de investidura? ¿Cuántas enmiendas? Yo creo que 20 y pico, me parece. Ahí se votaron por bloques, pero eran unas cuantas en cada bloque, que hubo como 4 votaciones antes de la votación general de la ley. ¿Y qué ocurre? Que al final, si de verdad la posición fuera inflexible por parte del gobierno, no tendrían nada que negociar con Junts, y ya se están sentando. Y ya ahora hablan de un contenido, de unos cambios leves. No, mentira. De nuevo, van a incluir en la ley lo que le pida Junts, porque es que al final lo que ha quedado demostrado es que es una ley que solo sirve para salvar a 2 personas, a Puigdemont y a Pedro Sánchez. No vale uno sí, otro no. O los 2 se salvan o los 2 caen. Y lo que está claro es que hay más necesidad, se ve, y más interés por parte de Sánchez de seguir aferrado al cargo, que Puigdemont, que ya está en una situación después de 6, 7 años allí en Bruselas, pues ya le da exactamente igual llegar hasta el final de este asunto. Pero Sánchez, con todo lo que ha pasado hasta ahora, no va a soltar este hueso y va a hacer todo lo que le pidan. Ya lo venderán como... Que todo se frenó. Bueno, lo último que querían introducir, o que les dio miedo que no estuviera cubierto por la ley de amnistía, el delito de alta traición por las informaciones que estaban llegando efectivamente, sobre la conexión rusa, ¿no? Pero al final pues hablarán de delito de media traición o de baja traición, de poca intensidad, traición light, traición flexible, y ya se inventarán uno de sus enjuagues para sacarlo adelante, pero a la ley la van a sacar adelante porque los 2 se quieren salvar, y sobre todo Sánchez. Bernat. Yo creo que lo que está en juego actualmente es un poco la reputación de Pedro Sánchez, ¿no? Porque todo el mundo sabe en las partes, tanto por un lado como por el otro, que va a haber acuerdo. Aquí la dicotomía es muy clara: o se aprueba la ley de amnistía o no hay legislatura. Al final, todo lo que pasa por la cabeza de Pedro Sánchez se puede reducir a eso. Si no aprobó la ley de amnistía, no gobierno, no hay una legislatura.
para mí y para este gobierno, ¿no? Entonces, cuando se reduce a eso, la solución está clara, ¿no? Pues claro que vamos a sacar adelante la ley de amnistía y se harán con los diferentes condicionamientos, los diferentes condicionantes que ponga Junts. ¿Dónde está para mí el punto de preocupación actual? ¿Dónde está? En el coste reputacional que esto le va a costar a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez albergaba la esperanza de, a través de la construcción de un relato manido y difundido, poder justificar la aprobación de la ley de amnistía en términos de convivencia, defendiendo su constitucionalidad y defendiendo su respeto a las partes y asegurando que se cierra una herida y tal. Y con la aprobación del Tribunal Constitucional y con el visto bueno, digamos, en Europa, ¿no? Eso es lo que él quería transmitir. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora, evidentemente, amnistiar los delitos de terrorismo. Todos, de forma integral, porque no sabe por dónde van las instrucciones. O, lo que es todavía más grave, que es lo que parece que se pueden estar planteando, volver a modificar el Código Penal para eximir, digamos, las actitudes de los independentistas penalmente. Esto es lo que le puede costar una reputación. Entonces, el riesgo para Pedro Sánchez, o sea, yo creo que todo el mundo sabe que va a haber amnistía, que Puigdemont va a ser amnistiado y la parte que no sea amnistiada dejará de ser punible en el Código Penal, así lo van a arreglar, pero ¿con qué coste? Vamos a ver qué pasa con la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que hay un momento en el que Pedro Sánchez se está planteando, bueno, pues ¿qué pasa si me tumba el Constitucional la ley? Ya es un coste que empieza a asumir. Es un coste que empezaría a asumir Pedro Sánchez. No sé cómo va a pasar, hay que ver, pero bueno, ya no es una condición sine qua non para mí tal que esa ley salga impecable, sin salvedades, sin advertencias por parte del Constitucional. Entonces eso podría ser, pero eso va a tener un coste. Pero evidentemente la alternativa a eso es quedarse sin legislatura. Y Pedro Sánchez ha llegado hasta aquí para avanzar la legislatura. Entonces cuando reducimos esto sabemos que va a haber la ley de amnistía. Y que se va a amnistiar a Puigdemont, porque lo contrario es quedarse fuera del mercado y en 6 meses convocar elecciones. Y eso no le interesa, sobre todo 6 meses donde vamos a estar hablando de estas cosas sin presupuestos. En fin, yo creo que... Entonces el plan... La estrategia con Junts es salvar la amnistía y salvar la legislatura, y ahora lo que están valorando es el coste que eso va a tener y puede ser menos beneficioso para ellos. Hay una frase terrible, perdona Alejandro, de Sánchez que pronunció ayer, cuando quiso justificar todo lo que va a hacer diciendo los independentistas no son terroristas. Pues hombre, pues algunos tal vez sí, ¿no? O no. Es que ser independentista ya te exime de meterle la mano a la cartera del vecino o de cometer violencia. Ser independentista te exime ya, por definición. Los independentistas no son terroristas. Lo ha juzgado él, además. Juez y parte. No, quería recordar esa frase precisamente de ayer, que además la adornó con, como todo el mundo sabe, oiga, todo el mundo no sabe esto porque, por ejemplo, recuerdo que en el año 2019, por orden del juez García Castellón, la policía detuvo a 9 CDR que tenían en su casa fabricado artefactos explosivos caseros. Fotos de uno de ellos con un arma. Un arma en la mano, me parece, ¿no? Claro. No sé, son terroristas, a lo mejor son expositores. Y fueron procesados por terrorismo. Eso que tenían en la casa, que era que se lo habían traído los Reyes Magos y era un regalo de Kiminova, un amigo. ¿no? Había antes un juego de Juegos Reunidos, me parece que era el Cheminova o el Kiminova, ¿no? Para hacer que tenía mezclas. Entonces es difícil, yo veo incluso difícil que pase el primer filtro del terrorismo. No soy como Sánchez, que él ya ve la decisión de los jueces. Yo creo que está comprometido, sobre todo por esto, porque se olvida pronto que hay gente procesada, pero que fue cogida con pruebas. No, que podemos discutir si lo que pasó en el aeropuerto, en las carreteras, en esto es terrorismo, no es terrorismo, cómo se puede calificar. Pero el detener a alguien con explosivos que anuncian que iban a atentar, que iban a cambiar, ya,
esto ya cambia completamente la partida. Por eso que parece que no tienen miedo al tema del terrorismo y que todo el temor ahora está centrado en la alta traición, pero a mí me parece que por ahí tienen poco recorrido. Es grave, ¿eh? Había un libro de no sé quién hace unos cuantos años que se publicó sobre las conexiones de Putin con el independentismo, y ahí hay cosas, el señor Alay hay cosas que aclarar, porque si realmente hubo connivencia, no sé hasta qué punto la Unión Europea puede permitirse el lujo de que haya personas o gobiernos que hagan la vista gorda frente a eso. Oye, que se están enviando muchos recursos y armas a Ucrania, ¿eh? Vamos, a mí el tema de, no sé, lo que el juez Aguirre tendrá entre manos o no, los indicios nuevos que habrán aparecido, pero vamos, no lo sé, me parece muy complicado eso, ¿sabes? Pero bueno. Para mí lo de la frase de Pedro Sánchez declarando inocentes ya a los independentistas, diciendo que no son terroristas, me recuerda mucho a otras declaraciones que ha hecho en los últimos meses Pedro Sánchez, y que se nota que son exigencias de Junts para empezar a hablar y para empezar a volver a desbloquear una situación. Es decir, cuando Pedro Sánchez hoy mismo se veían estas declaraciones, eran aplaudidas por independentistas, etc. Es muy imaginable que esto, oye, si tú quieres que hablemos, sales al micrófono, te humillas y aseguras que los independentistas no son terroristas. Esto para empezar a hablar. Y yo creo que las declaraciones de Sánchez hay que marcarlas en eso. Me puedo equivocar porque no tengo ningún dato que lo avale, ninguna prueba, pero pasó con la mediación, pasó con el conflicto territorial, pasó con una serie de declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez en las negociaciones de investidura y posteriormente, que se nota que son exigencias de los independentistas para empezar a hablar. Y eso es grave, y bueno, estamos ante una nueva... Lo obvio, ¿no? Pues no sabes si es terrorista, pues que tú hay... ¿qué es el terrorismo, no? El terrorismo, pues es un tío con puñal que va diciendo Allahu Akbar, pues bueno, no. Si uno se revisa el Código Penal, el artículo 573, pues oye, son delitos graves que están realizados para subvertir el orden constitucional, para alterar la paz pública, para chantajear, obligar al Estado y a las fuerzas para hacer una cosa... nos suena esto, entonces sí, no es un terror, no llevan el pañuelo ni llevan tal, pero ¿cómo sabe usted que no son terroristas? El Código Penal establece una definición de terrorismo que hasta ayer era impecable. Y de repente hoy estamos otra vez analizando el país, y aquí vamos a entrar en las próximas semanas, si es que el Código Penal, la definición de terrorismo es una exageración. Si es que en Europa ya en Europa está pasado de moda esto. Es que el terrorismo, ¿cómo se parece? El Código Penal español, bueno, pues esto, que la semana que viene tendremos que jurar que esto ha pasado, o sea, tendremos que asegurarnos que esto pasó, estaremos todos convencidos de que la definición de terrorismo del Código Penal es una cosa obsoleta y extemporánea. Bueno, ayer nadie en este país había hecho ninguna, ni siquiera el PSOE había realizado una declaración al respecto, ¿no? Es lo mismo que con la sedición, con la malversación. Por favor, llamamiento al gobierno para la semana que viene. Dejen de engañarnos, ahórrenos, por favor, la humillación de intentar aleccionarnos sobre que el Código Penal está obsoleto con el terrorismo. No, cámbienlo si quieren, hagan lo que quieran, pero no nos vendan la moto de que hemos estado legislando mal todos estos años, que hemos legislado, que hemos tenido el Código Penal demasiado corto. O sea, por favor, ahórrenoslo. Cuando la Guardia Civil desarticuló un artefacto bastante rudimentario colocado a la salida de un túnel en una montaña que estaba encima de la boca del túnel, y que pretendía disparar agua contra un pelotón de la Vuelta Ciclista a España, que tenía que pasar por ahí, y se desarticuló a tiempo, con el daño que hubiera podido causar para unas personas que salen de un túnel y de pronto se encuentran chorreadas por un chorro de agua, no sé qué presión conseguirían darle con lo que eso hubiera podido causar. Eso es novatada, ¿no? No hay terrorismo, hay novatadas, ¿eh? Pero fíjate, Bernat, que en lo que dices tiene mucha razón, que puede estar una exigencia de Junts detrás, porque Sánchez puede engañar con la palabra, pero no con el gesto.
Él se transforma cuando está incómodo, cuando dice algo que no cree, se le nota un rictus diferente. Y ayer su expresión mostraba la incomodidad que sentía a la hora de hacer esa declaración. Y hubo gente que rescató una entrevista que le hizo en 2019 Juan Pedro Valentín, siendo él ya presidente, y en la que hablaba claramente de terrorismo de los CDR, de cómo la Generalitat estaba banalizando estos ataques, que le pedían que fueran contundentes, y ahí, si comparamos los gestos, los rostros y la expresión de Sánchez, son completamente diferentes. La de 2019 parecía que lo decía convencido, que creía en lo que decía, y lo de ayer pues se ve el clásico Sánchez compungido, con un... Hay una, es verdad, es que hay una forma de hablar y de mirar de Pedro Sánchez cuando dice ciertas cosas que arquea un poco las cejas, mira para abajo y se le abren las narices y suelta algunas frases y dices, atención, viene bomba contra el Estado de Derecho, se viene otro bombardeo. Cuando tú dices, es que los independientes se van a reventar el Código Penal, van a... cualquier cosa de esas, porque es que se notan las frases que vienen con una carga de profundidad, que dices, se viene otro misil contra la institucionalidad, otro acuerdo de ese tipo. Y ayer, cuando Pedro Sánchez efectivamente hacía referencia a que el independentismo no es terrorismo, estaba avanzando un nuevo tsunami contra una ley, contra un juez, Entonces quiero advertir, porque después de hablar todo esto uno acaba teniendo la sensación de que es normal, de que claro, ¿qué va a hacer por el pobre Pedro Sánchez si no tiene otra salida, si quiere seguir gobernando? No, oiga, no tiene por qué ser así, Si llega a la conclusión de que las exigencias de Junts, al partido al que necesita para su mayoría, son inasumibles por un Estado y por una democracia, lo tiene muy fácil: disuelve las Cortes y convoca elecciones generales de nuevo. No está obligado Pedro Sánchez, salvo que anteponga su permanencia en el poder a cualquier erosión que pueda producirse al Estado de Derecho, a la democracia, a las instituciones. Pero no está obligado, ni está escrito tampoco que Pedro Sánchez sacara peor resultado en esas. Yo creo que sí, por todas las cosas y barbaridades que ha hecho. O ya veríamos cómo queda Puigdemont o cómo queda Esquerra Republicana, pero lo que hace un gobernante en una situación de democracia, si llega a la conclusión de que las exigencias, de que la coalición explícita o implícita sobre la que quiere gobernar no son asumibles, tiene un coste para el país excesivo, coge, disuelve las Cortes y convoca elecciones generales de nuevo, porque esta mayoría que se ha dado no hace posible, sin generar daño al país, no hace posible seguir gobernando. O sea, no está obligado Sánchez. Lo digo porque estaba escuchando antes a Bernat y tenía la sensación de que, claro, ¿qué va a hacer el pobre, no? Si es que si queremos que gobierne, y para gobernar no va a dejar al país sin gobierno. No, existen mecanismos, no pasa nada, Se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones generales para que el pueblo español, a la vista de lo que piden y hacen unos y otros, vuelva a emitir su veredicto. No es nada excepcional, Tiene que esperar, creo, hasta... Sí, que pase un año. Pase un año para volver hasta mayo para volver. Pero bueno, mayo son 4 meses, o sea que... Sí, podría hacerlo, pero que ni Sánchez es como Lot, o sea, no mira atrás. Se convierte en estatua sin mirar hacia atrás. Y todo, o sea, siempre que ha estado en una encrucijada, diciendo, ¿qué hago? ¿Tiro hacia adelante o doy un paso atrás? Siempre tiro para adelante. Cuando negoció con Podemos después de la repetición electoral de 2019, creo que fue, donde él esperaba barrer a Podemos y no podía, y en un momento estaba después de intentarlo con Ciudadanos. Sí, estaba Podemos por un lado y luego le exigían a Sánchez, cuando empezaron a haber voces, oiga, usted está yendo demasiado lejos en esta alianza con Podemos, independentistas, dé un paso atrás e intente negociar con el Partido Popular una gran coalición. A las 24 horas había firmado un acuerdo de gobierno con Podemos. Cuando le habían exigido, oiga, usted necesita Puigdemont para gobernar, no, intente buscar otros socios, intente hablar, intente ver si hay una repetición electoral. Él
a las 24 horas había anunciado un acuerdo con Puigdemont. Pedro Sánchez no da tiempo. Nunca da tiempo a la reflexión. Pero fíjate eso que dices, porque había otra salida también. O sea, la salida más lógica, más democrática, es decir, oiga, no puedo gobernar. Mayo, es que faltan 3 meses, mal contados. Anuncio al pueblo, igual que anunció, que repetía... Pero eso es arriesgado. Bueno, hombre, claro que es arriesgado, pero es que asumir las exigencias de Puigdemont no es arriesgado. Es ir al degüello para el pueblo español. Pero es que él no está en esa tesitura, se le da igual al pueblo español. Había otra solución que decir al Partido Popular, oiga, yo quiero seguir gobernando, voy a decir que no a la amnistía, pero no voy a aceptar, yo creo que puedo gobernar con una amplia mayoría, apóyenme ustedes en el trámite presupuestario. Siempre... Y jugar una geometría variable, pues yo lo hice muchos años. Es decir, oiga, yo saco los presupuestos, absténganse ustedes, no voten a la totalidad, no voten no a la totalidad, y después yo les garantizo determinadas partidas para sacar adelante las partidas presupuestarias. En esta les saco con el apoyo, ya con una mayoría simple, con el apoyo de Bildu o de PNV, de quien sea, esta las saco. Y jugar a eso, jugar políticamente. Pero no acepta compartir ni ponerse en esa situación de inestabilidad política. Quiere todo el poder. Lo que pasa es que en esta situación está todavía más débil, porque tiene el PP más diputados, ¿no? Entonces el intentar buscar acuerdos desde una minoría... Se lo sitúas al Partido Popular, le dices, oiga, yo tengo una coalición, yo tengo más diputados que usted. Yo tengo más diputados que usted. Pero no quiero gobernar, depender de estos 7 diputados, porque lo que me están exigiendo va contra el Estado de Derecho. ¿Ustedes me pueden apoyar? Yo no sé, pues el Partido Popular se lo tendría que pensar. Seguramente diría que no, pero no lo sé. Pero... Hombre, porque tiene a Bildu también, tiene a Esquerra, tiene a BNG, tiene... Yo creo que es que esa mayoría de la que está instalado es una mayoría contra España, estoy convencido. Sí, pero ¿no? Es que esto lo hemos hablado muchas veces. Claro. Es decir, detrás de todo, detrás de los próximos presupuestos, detrás de tal, yo creo que hay una idea que es lo que se ha calcificado en España, y Sánchez lo sabe. Sánchez, desde que llega a la Secretaría General del Partido Socialista y empieza a elaborar sus pactos, y desde la moción de censura después, él sabe que él se perpetuará en el poder en este bloque. Y lo hemos comentado muchas veces. Él sabe, más allá de enero, febrero, marzo, lo que pase, hay una mayoría anti-España, anti-monarquía, anti-constitución, que es férrea y es rocosa, si se van dando esos pasos, y que no te desaloja del poder nadie. Y es la suma de las izquierdas, de las extremas izquierdas, de los independentistas, los nacionalistas, los provincialistas, y esa mayoría que existe. Y tú a los tuyos les convences diciendo, es que si no hago mayoría con estos, viene la extrema derecha. Entonces Sánchez es que él, pues no sé hasta dónde, lo que me tengo que cargar por delante está por definir todavía, pero sabe que eso es lo que le mantiene en el poder. Y esa mayoría rocosa, y los otros también, también saben que accederán al poder y que tocarán ilimitado poder, y sus ambiciones serán ilimitadamente saciadas mientras se mantenga este bloque anti es una situación España, idónea para ellos, porque tienen un presidente absolutamente débil que depende y que va a conceder todos sus caprichos porque le va en ello la continuidad. Con esto, ¿qué va a pasar en las elecciones gallegas? Tú que eres de allí, ¿no? Bueno, me pilla un poquito lejos, pero la verdad es que son unas elecciones muy interesantes, y sobre todo con una trascendencia en estos momentos brutal para el país, ¿no? Primero, es la primera vez que va a ser sometido a juicio lo que ha hecho Sánchez en estos 2 meses de gobierno. El pacto con Junts, la ley de amnistía. Esto ahora tiene que quedar reflejado en las urnas. En un primer momento es la primera vez que la gente va a juzgar, aunque hablamos de elecciones gallegas, pero tienen un trasfondo nacional que es inevitable. Entonces, por ese lado, va a servir para medir un poco qué impacto, qué daño le está haciendo al Partido Socialista esta nueva coalición y estos pasos que está dando con la ley de amnistía. Es muy importante también porque Feijóo se juega mucho. Feijóo dejó a Rueda de sustituto, y después de
de no conseguir la presidencia nacional, si pierde la mayoría absoluta en Galicia, sería un golpe durísimo para él y para su aspiración, y volvería de nuevo el run sobre su liderazgo y sobre su proyecto futuro, ¿no? Por eso yo creo que se la juega en estas elecciones Núñez Feijóo y se va a volcar de lleno en la campaña. Y finalmente quienes están en un dilema también van a ser los votantes de Vox, porque en principio allí nunca han tenido representación, las encuestas no le dan más de un 2 o un 3% de... Necesitan un 5 para entrar, ¿no? Necesitan un 5, que alguna vez incluso puede ser superior ese porcentaje allí, pero claro, sabiendo que no van a obtener representación, ¿qué hacen con su voto? Igual ese 2 o 3% es necesario para que el PP consolide su mayoría absoluta y no se vea sobrepasado por BNG y PSOE, lo que sería para Sánchez, pues imaginaros, ¿no? Ya el éxito máximo. Entonces yo creo que ahí está una encrucijada de ver, oye, nos podemos enfrentar que si mantenemos la fidelidad a nuestro partido, lo que es lógico, podemos acabar con la mayoría absoluta del PP y con un gobierno que no queremos bajo ningún concepto. Y creo que esa va a ser una de las claves principales en estas elecciones a tener en cuenta. Sí, la situación para el Partido Popular es muy complicada, creo que en Galicia. A pesar de que las encuestas, exceptuando el CIS de Tezanos, auguran que mantendría la mayoría absoluta por 1 o 2 escaños, el PP solo puede perder en estas elecciones. Si el PP gana, no creo que le vaya a pasar, o sea, mantendría una mayoría absoluta, que es la que ha mantenido las últimas legislaturas, los últimos mandatos, y se mantendría en el poder. Eso no nos dirá mucho del coste electoral hacia Pedro Sánchez. Si el PP vuelve a ganar, a no ser que el PSOE desaparezca en esas elecciones, pero si Rueda sigue siendo presidente de la Xunta, la gente asumirá pues que más de lo mismo. El auténtico giro, si el PP pierde las elecciones gallegas, sí va a haber una lectura nacional. Sí se va a decir que la política de oposición de Feijóo, del Partido Popular en España, ha hecho que por primera vez en no sé cuántos años el Partido Popular pierda la Xunta, ¿no? Entonces, en esa tesitura, Sánchez tiene mucho que ganar y poco que perder, lo contrario que Feijóo. Luego habrá lecturas de si el BNG le saca tantos escaños al Partido Socialista, si se pone por delante, si Sumar no consigue votos. Sí, serán lecturas pequeñas, pero no creo que nada de ello vaya a cambiar, digamos, el tono de la política nacional, exceptuando una hipotética derrota del Partido Popular. Y el caso de los extremos, Vox, Sumar... Ahí se complica todavía la cosa para Sumar, sobre todo porque en un principio Podemos anunció que no se iba a presentar, las bases, entre comillas, decidieron no ir con Sumar, como estaba claro, y en un principio no se iban a presentar, que incluso pidieron el voto para el BNG, pero ahora sí se presentan, decidieron finalmente presentarse, entonces eso creo que va a fragmentar todavía más el voto a la izquierda del PSOE. Va a ser más difícil si tenía alguna opción Sumar de salir. Creo que los votos que le resten pueden ser clave para que siga sin tener representación. Y un mal resultado de Vox, o incluso si Vox impidiera la mayoría absoluta del PP en Galicia, ¿podría acelerar la crisis de Vox? Me parece que no, me parece que la renovación, digamos, en Vox está más o menos asegurada. Yo creo que lo peor que le puede pasar a Vox es una desintegración paulatina como Ciudadanos, por una mala gestión del equipo. Es verdad que nadie entiende lo que está haciendo Vox. Tiene un sector de votantes hipermovilizados, pero luego ha sido incapaz de encontrar buenos perfiles a nivel autonómico. Ha sido incapaz de levantar dirigentes regionales o locales con 2 ojos, ¿no? O sea, con cierta capacidad, ¿no?
cierta viabilidad y habilidad, ¿no? Entonces eso es el mayor problema. Yo creo que ahora mismo Vox, ahí donde está, tiene muy pocas, o sea, ahí donde está gobernando en las comunidades autónomas, tiene muy poca es irrelevante y tiene muy poco presupuesto, tiene muy poca capacidad normativa y está en su peor momento. Yo creo que Vox puede alimentar ideologías, puede alimentar ideas, pero luego en gestión se está viendo que es incapaz de gestionar. Cambiamos de tercio. ¿Agricultores? Sí, semana bastante complicada para el campo y con dos dimensiones también. Una que la gente en principio no ha entendido bien, porque las movilizaciones partieron de los agricultores franceses y que atacaban a los productos españoles, a los transportistas españoles, y se quejaban cuando cumplen todas las normas que marca Bruselas. Es que no hay diferencias. Pero ¿qué ocurre? Que Francia parte impone una serie de normas específicas a los agricultores franceses que hace todavía más complicado que ellos puedan rentabilizar sus productos. Entonces, por eso disparan contra todo lo que se mueva. Pero al margen de esa movilización francesa, el resto de los agricultores europeos se está moviendo porque están en una situación límite. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad que las exigencias que pone Europa están muy bien porque todos queremos un campo sostenible, una medida para hacer una agricultura, pero ¿qué ocurre? Que luego compiten con productos que llegan de otros países que no tienen esas mismas exigencias. Entonces, al final, se encuentran cumpliendo unas normas, también una burocracia, por lo visto, tremenda, que para conseguir alguna ayuda pues tienen que estar meses rellenando papeles, que es una locura, y por la puerta de atrás se le cuelan productos de todos sitios que con lo que no pueden competir. Y sobre todo la situación se ha agravado a raíz de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, porque para paliar la situación difícil que vive Ucrania, Bruselas dio vía libre a que entraran todos sus productos, han inundado los mercados europeos, los productos ucranianos, y eso también ha sido otra losa más que ha frenado a los agricultores. Por eso están en una situación límite, se une también la sequía, o sea que está a punto de estallar el campo porque no pueden más. Y claro, es que aquí hay un elemento que yo creo que es muy importante también en esta política, que son las elecciones europeas. Es decir, aquí hay por primera vez, yo creo, en muchos años, hay una preocupación grande, o sea, hay una sensación de que las próximas elecciones europeas van a cambiar bastante el panorama y el escenario político, y a nivel regulatorio también. Viene seguramente, según las encuestas, un ascenso brutal de la derecha, apoyado por los distintos tipos de derecha, y todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Yo creo que una de las situaciones, el campo y las exigencias, sobre todo pasa en la agricultura y pasa en la industria también, ¿no? Que son los auténticos damnificados, ¿no? Que nosotros tenemos unas exigencias de sostenibilidad muy elevadas, pero luego luego compiten en igualdad de condiciones con mercados extranjeros que no las tienen, ¿no? Y eso al final se está viendo que nos está lastrando. Y ayer se hizo Sánchez un Bolaños también, porque la misma comparecencia que habló del terrorismo, no, condeno los ataques a los españoles, pero bueno, ¿qué has hecho? Se lo ha dicho a Macron en su cara, con quien ha movido diplomáticamente, has convocado al embajador francés y le ha cantado las 40 por lo que allí está pasando, lo has expuesto allí, no. Cuando ya se han ido todos, como Bolaños, no están los de Junts por ahí, lo mismo, no está Macron, ahora hablo, condeno, ¡pum!, y sale corriendo. Pero además tardó muchísimo, yo creo que el gobierno, el ministro de Agricultura, en decir algo, ¿no? Sí. Yo creo que es que están por otras cosas. Es que este gobierno está por otras cosas. Recuerda mucho a lo que pasó en Cataluña. En Cataluña hay una situación de sequía brutal, con unos problemas que estaban muy detectados ya desde hacía décadas, y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la clase política estaba absorta y hipnotizada con el tema del independentismo, y de ahí no se movían. Y es una pena, pues puede ser que sea lo que esté pasando también
a nivel del conjunto de España, ¿no? Que es que no se están tomando... El problema de la sequía es un problema que se está viendo las orejas al lobo. En Cataluña ya está, en Andalucía ya está. También. Pero es que esto va a ser, o sea, aquí, pues, en España va a pasar, en 10 años habrá problemas de sequía muy graves y no se está poniendo en marcha soluciones para que no sea tan perjudicial. El otro día estaba con una persona de una empresa del IBEX importante, de las que evidentemente tiene su sede fuera de Cataluña. Marcharon cuando los hechos de octubre del 17 y estaba hablando con ella y le decía, bueno, ¿y qué con el gobierno catalán? Y dice, no, nosotros no nos vemos nunca. Sí, creo que en todo este periodo nos hemos visto, desde que Aragonés es presidente, nos hemos visto un par de veces. Entonces pensaba, por un lado, están pidiendo que las empresas vuelvan a Cataluña. Pero por otro lado, son incapaces de decir, bueno, oye, que como queremos que las empresas vuelvan a Cataluña, vamos a llevar una política de acercamiento con esta gente, ¿no? Oiga, venga usted para acá. ¿Cómo están? ¿Qué podemos hacer? Venga, ¿cómo podemos aumentar su inversión aquí en Cataluña todavía más? Luego ya hablaremos, ya eso vendrá por decantación, de que ustedes vuelvan y trasladen su sede aquí. Pero lo primero que tienes que hacer es establecer un cuadro de diálogo, vamos, es cortejar un poquitín, ¿no? Si tú quieres, pues a la novia, más que pedirle directamente, oiga, vamos a la cama ya. No, hombre, primero hagamos un poquitín la rosca, ¿no? Invíteme a cenar, vamos a... Pues no, 2 veces desde que Aragonés es presidente y es una empresa importante del IBEX. 2 veces. Dice, y luego el discurso es que volvamos a Cataluña, ¿a hablar con quién? Así, porque toca. Entonces... me decía, es que no están gobernando, sus preocupaciones en el día a día son otra cosa, son ver si todo pasa al tamiz de que se está luchando hacia la independencia, si en Esquerra Republicana los de Junts se tocan las narices, en Junts si lo rentabilizamos más que Esquerra. Dice, pero los días pasan, y cuando tú dejas de gobernar, al final el país, poquito a poco, de forma casi inadvertible, pero se hace más pobre y tiene menos oportunidades. Lo comentábamos el otro día. Resultados de la banca que han empezado a conocerse esta semana son espectaculares, ¿no? Sí, muy buenos resultados, la mayoría por encima de las previsiones, resultados históricos de todos los bancos del IBEX 35, solo falta Unicaja por presentar. Hay algunas sombras, sobre todo relacionadas con el último trimestre de este año. El año ha sido buenísimo, pero en el último trimestre ha habido una cierta desaceleración, ¿no? Sí, un estancamiento que yo creo que eso hablábamos también, de que ya la actividad había decaído, aunque sorprende. Para Yolanda Díaz no, ¿eh? No, para Yolanda Díaz no. Bueno, el dato de paro que ha salido de enero, 60.000 empleos menos, eso ya ahí venía esa desaceleración, pero llama la atención que en cambio el PIB, todo el mundo, por encima de las previsiones del gobierno, subió en el tercer trimestre cuando nadie lo esperaba, un 2,5%. Y yo aquí quiero recordar una cosa, que hace un par de años, la entonces ministra Nadia Calviño de Economía se quejaba de que el PIB no reflejaba la realidad de la pujanza de la economía española y que había que cambiar. Eso motivó una serie de discrepancias con el presidente del Instituto Nacional de Estadística, que tuvo que marcharse, y da la casualidad que esa nueva fórmula de cálculo se ha puesto en marcha a lo largo de 2023. Aunque hay una fórmula fija, que es la que marca Europa, pero hay otros indicadores que ellos llaman de alta frecuencia, indicadores de alta frecuencia, que iban a incorporar en el PIB para reflejar. Entonces, mucho a mí me da que esas cifras también puede estar movida por esos indicadores que han agregado en estos últimos meses. Están endulzadas, ¿no? Están endulzadas. Un poquitín de azúcar al café, nunca le viene mal. ¿Algún comentario sobre la banca, sobre los resultados empresariales que se están conociendo, Bernat? No, pues... ¿Algún tema que nos hayamos dejado? Venga. No, la banca, curiosamente no ha salido Yolanda Díaz. Yolanda Díaz está hoy viendo al Papa Francisco por segunda vez, porque la Iglesia Católica se ha convertido en una gran alianza de sumar. Entonces no está viendo esta récord de beneficios de los bancos.
y no hay esa campaña, ¿no?, de otros años de intentar subir el impuesto. Parece que el Cuerpo, que es el nuevo ministro de Economía, ya ha dejado claro que no van a incrementarlo, pero bueno, todo puede pasar en los próximos meses. Pero nosotros se lo contaremos, o se lo intentaremos analizar dentro de lo que cabe. Muchísimas gracias, Alejandro Ramírez, a Bernat García, a Manuel Hernández. Gracias a todos ustedes. Seguiremos aquí, como siempre, en la plaza, abierta, algunas veces con las luces encendidas, otras un poquitín más apagadas, pero siempre abiertas en la plaza. Lo que ustedes pueden consultar pues en YouTube, en ebooks, en otras plataformas, en el momento que ustedes deseen. Gracias, hasta luego.